Listo, ya empecé a grabar para poderles subir a ellos la presentación y todo. Sí. Entonces, si quieres, vuelve a introducir el tema ya, a hablarles sobre el testículo. ¿Cuántas láminas van a dibujar? Vamos a dibujar las más importantes porque son bastantes. Me parece bien, por ahí unas 5 o 6 nomás. Sí, lo que ellos más que todo como lo que refiere a la próstata, a la vesícula, que son cosas que se analizan, ¿no? Manejos que ellos deben hacer, sí, del semen. Esto, sí, entonces yo les hablaba que el testículo tiene la túnica, albuginea que lo protege, que lo rodea, que no tiene ningún sitio de escape. ¿No? Solo el mediastino testicular, que es una parte que se engrosa y por ahí pues van las vías de la red testi, lo que llaman los túbulos rectos. Pero esta túnica albuginea generalmente si se rompe, ya les decía que produce estallido testicular y eso parece que no tiene reparación, ¿no? O sea, se quita el testículo porque luego pueden venir más complicaciones. Entonces, 1 túnica albuginea. La túnica albuginea tiene dos partes. 1, la túnica vaginal visceral, porque está encima de la víscera. El testículo es una víscera. ¿Sí? Y 1, 2, la túnica albuginea tiene la capa vascular. Entonces, la parte vascular, 1 es el mesotelio, que es la túnica vaginal visceral, ¿no? Y 1, 2 es la capa vascular. 1, 3, bueno, 1, 3 le pueden poner aquí en el aire, que es el espacio vaginal. Y 1, 4, usted traza acá una raya imaginaria, que es la túnica vaginal parietal. Esa túnica viene desde que los testículos descienden, ¿no? Ellos descienden y se llevan el peritoneo, no lo revientan. Tienen que bajar por el canal inguinal. Profe, ¿me puede repetir por favor el 1-3? La túnica vaginal parietal. 1, 3. El espacio vaginal sería. El espacio, no. sí. Sí, el espacio, gracias. Espacio vaginal. Sí. Y una que no lo vemos acá es la capa de peritoneo que arrastra el testículo y que lo envuelve, y ahí se forma el espacio vaginal porque está entre las dos. 1, 4 sería la túnica vaginal parietal. Vean ustedes que este parámetro se repite en las pleuras, en los pericardios, así cerrado, y en el testículo. En el peritoneo ya el espacio es muy irregular, no es así tan ocluso, ¿no? Y acuérdense que si no se cierran esas hojas parietales, entonces se acumula líquido en este espacio. Y puede ser una gran cantidad de líquido, ¿no? Y se llama entonces hidrocele. No sé, la doctora Clara, ¿qué nos diría de que de este descenso de los testículos, qué tanto? En la época embrionaria, los órganos reproductores se desarrollan a partir del mesodermo, ¿sí? Del mesodermo intermedio, de la cresta germinal. Lo que son órganos blancos como los testículos en el caso de un componente genético XY. Recordemos que tenemos varias formas de definir el sexo, en este caso, no el género, el sexo. Aquí el sexo es XY, porque su componente, su carga genética es esa, los 2 cromosomas sexuales. Estos testículos se forman a nivel de la pelvis, inicialmente, porque el embrioncito es muy, muy pequeñito. La diferenciación comienza en la sexta semana de gestación, es cuando ya comienza el proceso en el embrioncito masculino, con carga genética XY. Pero su ubicación definitiva viene inicialmente, no hay ni cavidad abdominal ni cavidad pélvica. Su posición definitiva es a nivel de la cavidad pélvica. Su posición inicial va a ser a nivel de un cele, de un espacio compartido, que puede ser abdominopélvico, y en la medida en que va creciendo, va
aumentando su talla, los testículos van buscando su posición definitiva, que es en la pelvis. El descenso, que es lo que el profe les está mencionando, lo hacen a través de un componente de membranas. De ahí es donde se deriva esa túnica albuginea. Ese componente de membranas que tiene su parte epitelial. Esas hacen una especie de receso por donde desciende a la bolsa escrotal. Y en la bolsa escrotal es donde deben estar ubicados en lo posible en el momento del nacimiento. Y lo hacen a través del influjo del trabajo de parto. Cuando los testículos no descienden en ese tiempo, se esperan unos días, a veces los pediatras, que son los primeros que evalúan los órganos genitales de un recién nacido, esperan hasta 6 meses. Si no descienden, ya se empieza a hablar de una criptorquidia, o se busca bien inmediatamente si efectivamente existe una gónada masculina, porque hay que diferenciar esos genitales externos cuando hay algún tipo de desorden en el desarrollo también. Pero en general el descenso ocurre en esas primeras 72 horas de nacidos o durante el trabajo de parto. Y se ubican, algunos se quedan en ese receso vaginal, en esa abertura inguinal, y otros sí bajan de una vez a la bolsa escrotal. Hay algunos que lo llaman retráctiles porque ascienden con cualquier estímulo, pero y esos también se deben ubicar a nivel de la bolsa, porque como ustedes van a aprender más adelante, o creo que ya lo debieron ver en biología celular, los espermatozoides que no tienen los varones en el momento del nacimiento, las espermatogonias, los espermatocitos primarios, que son realmente las espermatogonias y espermatocitos primarios, que son las celulitas que aparecen inicialmente en todos esos túbulos seminíferos, no toleran temperaturas tan altas como la de la cavidad abdominal, por eso deben estar por fuera de la cavidad abdominal y de la cavidad pélvica, que es su posición definitiva. En la bolsa escrotal, a nivel del área perineal del individuo. Doctora, ¿y por qué esas criptorquidias, porque hay que operar y sacar esos testículos o se pueden dejar ahí? No, los testículos, eso era lo que había empezado a decirles. Se espera a veces hasta 6 meses, más no, porque se pueden dañar las celulitas por las temperaturas altas a nivel de la cavidad abdominal. Altas son 37 grados, los testículos, la bolsa debe estar por debajo de 37 grados, o sea, 35, 34 grados. Sí. No se deben dejar arriba. La otra razón por la cual se deben operar es que el testículo o la gónada que no esté totalmente diferenciada, como puede ocurrir cuando hay un desorden del desarrollo sexual, se puede malignizar y son entonces fuente de un carcinoma muy agresivo. Los disgerminomas son en muchos casos mortales cuando no son detectados a tiempo. Esa es la otra razón. El seminoma es como el tumor normal de los testículos, el más frecuente, ¿no? El más frecuente, y no es agresivo, ¿no? El disgerminoma sí es muy agresivo. Porque es embrionario, más embrionario. Sí, sí, es mucho más desdiferenciado. Bueno, ok, muchas gracias, doctora, por esa intervención, es muy importante, ¿no? Y eso no lo dije yo en clase. Bueno, entonces ustedes pueden ver que ya esta es la envoltura del testículo y el testículo contiene, ¿no? Entonces aquí estamos viendo, esta no la van a dibujar, sino es para que ustedes vean cómo la túnica albuginea rodea todo el testículo. Y ustedes pueden ver ahí como hay un sitio que se llama el mediastino testicular, está hacia este lado. Ahí hay un engrosamiento de la túnica y el órgano se tabica. Aquí pueden ver ustedes los tabiques. Hola, Y en los Nati.
En los tabiques se encuentran los túbulos seminíferos. Entonces, la otra parte que vamos a ver nosotros es que acá se encuentran los túbulos seminíferos. Estos son. Ustedes, pues, el dibujo lo hacen, pues, no tan detallado porque es difícil, ¿no? Hay mucha definición. Los túbulos seminíferos tienen aproximadamente, los vemos en cortes transversales, en cortes oblicuos, a veces longitudinales, miden aproximadamente unos 30 centímetros de largo por 200 micras, o sea, son extremadamente delgados, como un cabello, pero son huecos. Y en su interior contienen las células que antiguamente conocía esto como el epitelio germinativo, ¿no? Porque encontraban como parecía un epitelio y encontraban células en diferentes. Por fuera, entonces, estos serían los túbulos seminíferos, sería el número 2. Y número 3, por fuera de los túbulos vemos estos grupitos de células, de una vez para ponerles ahí nombre, son las células de Leydig. Las células de Leydig están en el espacio intersticial. Intersticial, entonces es espacio por fuera de los túbulos, acá por fuera. Ahí están las células de Leydig, que también se llaman células intersticiales, para no darles nombre propio, no dar epónimos. ¿Por qué son importantísimos? Producen la 5-hidroximetiltestosterona y otros andrógenos. Son los más potentes que hay, ¿no? Ahora miremos un tubo solo, ¿cierto? Entonces, Yo tengo una pregunta. ¿Perdón? Yo tengo una pregunta. ¿Los túbulos seminíferos hacen parte de la túnica vaginal vascular? No, porque es que mire, la túnica es una envoltura, ¿no? Que yo le digo que es maciza acá arriba para que haga protección y abajo ya tiene nutrición con vaso y ahí termina la túnica albuginea acá. Y ahí empieza el espacio o los lobulillos donde se encuentran los túbulos seminíferos, ¿no? Si usted mira acá, se da cuenta que del mediastino testicular salen tabiques de tejido conectivo que dividen el testículo aproximadamente en unos 250 lobulillos. Y mire que los túbulos seminíferos son aparte, ¿cierto? Están acá. Cada lobulillo tiene aproximadamente de 3 a 4 túbulos seminíferos. Y si son 250, podemos hablar de unos 1000 túbulos seminíferos. Quedaría, pues, al estudiarlos, entonces nosotros podemos ver un túbulo seminífero en corte transversal. Entonces, esto sería túbulo seminífero. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Afuera del túbulo, decimos que vemos unas células poliédricas, que son las células productoras de testosterona. Estas que están acá, número 1. Son células de Leydig, células intersticiales. Intersticiales. Bueno, es por fuera, ¿no? Y esto es tejido conectivo, entonces, número 1, células de Leydig o intersticiales. Número 2, el espacio intersticial, que es igual a tejido conectivo lazo. 2,1, ahí vemos fibroblastos. Y este círculo, esta parte rojiza que forma este círculo, se llama, como el número 3, se llama la túnica propia. No van a confundirla con lámina propia, que eso es otro nombre, ¿no? No está hecha de tejido conectivo y de fibroblastos, observen los fibroblastos. Y en algunas especies, ¿no? En el hombre hay miofibroblastos que contraen el testículo, ¿no? Son células mioides. Pero aquí podemos hablar de fibroblastos porque este es un corte de un testículo humano. Bueno, ese sería el número 4. Número 5. Las células que están pegadas a ese contorno, esas células que están acá, se llaman espermatogonias. Y hay unas espermatogonias oscuras y hay unas espermatogonias claras. Por decirle, se llaman las A y las B, pero aquí vemos unas claras y unas oscuras. Por lo menos, mire, estas son oscuras. Siempre están pegadas hacia la parte de la túnica propia, ¿no? Donde hay fibroblastos y tejido conectivo. Estas células son las células que vienen desde la vida primitiva, ¿sí? Desde que estamos en la vida embrionaria, estas células ya empiezan
a diferenciarse y se mantienen en ese estado. Porque son las futuras propagadoras de los genes y de la especie, ¿no? Están acá, son muy delicadas, por eso hay tanta esterilidad en los hombres. Las temperaturas altas, sentarse en las motos calientes, ¿qué más? Ropa interior ajustada, como decía la doctora. Sí, las infecciones, sobre todo. las infecciones altas las pueden matar y una de las más famosas son las paperas que verdaderamente llaman parotiditis. Sí, son inflamaciones de la glándula parótida y tenían la creencia de que si se le bajaban a uno las paperas se volvía estéril, pero no es que se le bajen, sino es por las temperaturas. Sino que se infecta el virus. ¿Usted acuerda, no? Doctora Sí, claro, Clara, ¿acuerda? Claro. No, que yo no puedo tener hijos porque se me bajaron las paperas, ¿sí? Muchos mitos. Sí. Pero es por la temperatura alta que estas células, yo creo que esas temperaturas altas las pueden, ¿no? Y mantenidas, que se mantengan, dañan las células madre, en este caso querían las espermatogonias claras oscuras. Esta célula tiene que sufrir un proceso que se llama la meiosis. ¿Para qué? Para convertirse en esto que vemos aquí, que es un espermatozoide pequeñito. Esa cabecita es de un espermatozoide. Entonces tenemos las espermatogonias, son células 2N, o sea, son células diploides. Y cuando reciben, cuando se van a producir los gametos se llama una célula M, que tiene la mitad del material genético, ¿sí? O sea, los espermatozoides. Entonces, ellas duplican su material genético y lo encontramos acá. Ustedes ven ahí que los cromosomas como que se ven, ¿no? Se llama espermatocito primario. Entonces, pongámosle número 5. Espermatocito primario. 4N. Tiene 46 cromosomas dobles. Y este espermatocito primario va a sufrir la primera meiosis, o sea, meiosis 1, que consiste en que los cromosomas no se separan entre sí, sino que 23 dobles van a una célula y 23 dobles van a otra. Esos son los espermatocitos secundarios. Acá no los vemos porque ellos demoran solamente 2 horas en ese proceso antes. Mientras que los primarios pueden permanecer muchos días, algunos hablan de 26 días en ese estadio de espermatocito primario. El secundario estaría por acá, no lo vemos. Y los secundarios sí tienen la meiosis 2, que es una mitosis. ¿Por qué? Porque los dobles, el uso cromático, todos estos que ustedes vieron, se unen y se separan. Entonces producen 23 sencillos y 23 sencillos, produciendo estas células pequeñas que serían número 6, que serían las espermátides. Y esto sería espermatocito primario. Esto sería espermatogonia. Y de pronto, porque generalmente se nos dice a nosotros que nunca vemos los espermatocitos secundarios. De pronto por ahí están, sí, pero por lo que demora tan poco tiempo es difícil encontrarlos o verlos. Este podría ser, ¿cierto? Siempre van en ese orden. El que está pegado aquí es la espermatogonia. El espermatocito primario es el siguiente. El secundario, el siguiente. Y las espermátides, que son más pequeñas, siempre están hacia la luz y ellas se transforman en espermatozoides. O sea, aquí deberían haber muchos espermatozoides. Generalmente se ven las cabecitas así pequeñitas, ¿no? Y eso sería lo que se refiere a la línea espermática. Para que estas células puedan sufrir este proceso que se llama espermatocitogénesis, ¿no? Porque hay otro que se llama espermiogénesis. Y la espermiogénesis consiste en que esta espermatogonia se convierte en espermatozoide. Es un montón de pasos, ¿sí? Que el corpúsculo, que le sale cola, que le sale la cromosoma, la pieza. Eso ustedes lo verán luego más detallado. Existe una célula que les ayuda a todos. Entonces, por acá creo que tengo una figura. Es esta, la célula de Sertoli. Miren. Ten en cuenta cómo las células, la espermatogonia, los espermatocitos primarios, y todos están pegados a ella. Y le absorben sus nutrientes.
Son células muy importantes. ¿Cómo las vamos a ver acá? Entonces pongámosla aquí número 7, esta que está acá, ¿cierto? Célula de Sertoli. Es una célula que tiene como un puntico y se ve como algo irregular. Algunos la ven como algo piramidal, ¿no? Entonces, es muy diferente a un espermatocito primario, ¿no? Serían estos que están acá. Entonces, las células de Sertoli tienen muchas funciones. Nosotros lo vimos en la parte... producen el factor antimülleriano. Entonces, eso es como embriología. Sí. Pienso que la doctora sabe muchísimo más de esto, ¿no? Pero inicialmente, alguien me comentaba que inicialmente el sexo de todos aparente, ¿no? Porque, Es indiferenciado. pero somos femeninos o no se puede decir eso, y que luego nos especializamos en más. No. Es indiferenciado porque el sexo genético, diferencia el sexo genético, sexo gonadal, sexo fenotípico, que es la apariencia de nuestros genitales, el sexo comportamental, que es del rol social, como cada uno nos identificamos a nivel de nuestro grupo de compañeros, de pares, nuestro grupo familiar. Esos son como y hay el sexo civil también lo definen los documentos que uno porta, ¿no? Esas son como las diferentes acepciones, no definiciones, diría yo, existen de sexo y la parte comportamental, yo digo mejor que es género, porque yo puedo tener genitales de un sexo fenotípico y mi comportamiento no corresponder a ese sexo fenotípico. La impregnación sexual ocurre a nivel cerebral. Eso es algo muy importante que hay que tener en cuenta. ¿Qué otra cosa? El profe les está ayudando a diferenciar los dos tipos de células. Ustedes ven que los espermatocitos primarios, César, si quieres señala uno, por favor, tienen mucha cromatina. Y esa es la gran diferencia con las células de Sertoli. Ustedes ven que Sertoli, además de la forma de la célula de Sertoli, que es irregular, esa cromatina no se ve como en la otra célula, sino que se ve como un punto, pareciera más como un nucleolo, ¿sí? La pueden apreciar mejor, más condensada, mientras que el espermatocito primario sí tiene componente. Los niños, los varones, cuando nace el bebé recién nacido, trae espermatogonias y espermatocitos primarios, no trae nada más. El desarrollo sexual a través de las cargas hormonales es lo que lleva a todo este proceso que ya el profe les acabó de explicar. La función de la célula de Sertoli de producir ese factor antimülleriano, esa sustancia antimülleriana lo que hace es inhibir todos los elementos que inicialmente se pudieron empezar a formar y a diferenciar en el embrión. Porque en la sexta semana, cuando empieza el proceso de diferenciación, sexta semana de embriogénesis, cuando empieza el proceso de diferenciación de ese mesodermo intermedio, salen dos túbulos. Inicialmente aparece el túbulo mesonéfrico, que es el que va a originar los órganos reproductores masculinos y aportar también con el aparato urinario. Y aparece más tardíamente, más o menos como a la semana, aparece otro conducto que es el conducto paramesonéfrico. El mismo nombre lo está diciendo, es al lado del conducto mesonéfrico. Y ese conducto paramesonéfrico es el que va a formar los órganos reproductores femeninos diferentes a la gónada, o sea, las trompas, el útero, es lo que va a formar, y una parte de la vagina. Y es ese conducto paramesonéfrico el que esta sustancia antimülleriana inhibe, que en los varones no deben encontrarse restos müllerianos si hay una buena producción de sustancia antimülleriana.
Listo, Sí, profesor. las células de Sertoli, ¿no? Acordarse que son necesarias para producir la espermatocitogénesis, porque ellas por lo menos tienen la proteína fijadora de andrógenos que se llama la ABP. También es importante porque secretan la inhibina que frena la FSH. O sea, la FSH estimula las células de Sertoli. Y en el ovario, pues, los folículos, pero tiene su papel en la parte masculina, ¿no? También tienen síntesis de activina, una hormona que facilita la liberación de FSH por la adenopófisis, por contrario, ¿no? Y es un medio rico en fructosa que nutre y facilita y transporta a los espermatozoides a los conductos genitales, que lo veremos más adelante. También hay una cosa que se llama la transferrina testicular, que es una apoproteína, tiene que ver con la captación de hierro. O sea, son importantísimas. Sin células de Sertoli no podría haber espermatocitogénesis ni formación. Y forman un líquido que llena esto. Entonces los espermatozoides llegan a este centro y flotan, no se mueven todavía en ese líquido que se llama líquido testicular, ¿sí? Bueno, entonces vamos a continuar. Acá les dejo para que ustedes puedan mirar los nombres, ¿no? Puedan mirar esto para estudiar también. Las mismas células de Sertoli. Entonces vamos a seguir. Esta parte se llama la red testicular, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que todos los túbulos seminíferos drenan, ¿no? Aquí vemos los túbulos seminíferos, aquí están terminando, entonces pierden como las células diferenciadoras y solo quedan células de Sertoli. Entonces, en ese punto se llaman túbulos rectos. Este no lo vamos a dibujar, ¿cierto? Porque no hay tiempo. Pero acá les puedo explicar, mira. Los túbulos seminíferos terminan aquí en los túbulos rectos y siguen a este laberinto que se llama la red testicular, que es lo que vamos a dibujar. Entonces, la red testicular, el número 1 sería la luz de la red testicular. Aquí está mejor, dibujemos esta mejor. ¿Esta? Ok. Sí. Entonces, observen Aquí ustedes. hay una pregunta. ¿Cuáles son los fibroblastos? Los Los que están en fibroblastos. el tejido conectivo. Sí, mírenlos acá, son estos. Acá llaman miofibroblastos y fibroblastos son los que están encima de la túnica propia, Sí. ¿no? Ajá. Y forman tejido conectivo. ¿No? Túbulos rectos, bueno, red testicular, bueno, dejemos esto. Dense en cuenta que este sería el espacio, se forma un laberinto, todos los 1000 túbulos confluyen hacia un lugar y todos los espermatozoides se dan por estos laberintos llamados la red testicular. Está cubierta por el mediastino testicular. Es como si usted agarrara un nido de termitas y lo raspara. Entonces, cuando usted lo raspa, hay por dentro los caminitos y las termitas caminando. Entonces, lo mismo. El mediastino es tejido conectivo. Si usted lo quita, encuentra esto en el fondo, ¿no? O sea, aquí estarían los espermatozoides por todos estos lados, la red testicular. Tiene un epitelio plano simple. Entonces, 1, espacio de la red testicular. 2, epitelio plano simple. Y 3, tejido conectivo laxo. Tejido conectivo denso, perdón. Número 3. Acá lo mismo, ¿cierto? La luz. De pronto ustedes observan aquí que está llegando el túbulo seminífero como a desembocar. Ellos, los túbulos seminíferos, aquí tienen un epitelio cúbico, porque ya cuando es la red testicular es un epitelio plano simple. ¿Sí? O sea, el anterior es este, ¿cierto? Es el que tienen que dibujar. Estos son los conductillos eferentes, tampoco nos alcanza el tiempo para verlos, pero son estos, los que salen de acá y van al epidídimo. Estos son los tubos, los conductillos eferentes, como lo dice el nombre ahí. ¿Sí? Entonces pasamos ahora al epidídimo, ¿cierto? El epidídimo. Solamente con hacer un dibujo, el epidídimo es un tubo como de 6 metros de largo, pero que está plegado para allá, para acá, para allá, para acá. Entonces, por cualquier parte que usted lo corte, siempre lo va a ver igual. Entonces, este es el tubo del epidídimo. ¿Sí? Ustedes lo ven acá, miren. Es todo esto, ¿cierto? Pero cualquier parte que usted corte va a ser igual. Entonces, tiene una cabeza, un cuerpo, una cola, y de él nace el conducto deferente,
que lo vamos a ver posteriormente. Este sería el corte de todos esos tubos, pero a mí me interesa verlo así. Entonces, número 1, este sería el tercer dibujo. Número 1 serían los espermatozoides. Ahí están adquiriendo movilidad. Profe, Ellos qué llegan, pena. ¿sí? O sea que el de la red testicular no lo dibujamos. O sea, el Pero anterior no lo dibujamos. están confundidos porque no saben al fin qué van a dibujar. Miren, cuidado. Este que vamos a dibujar, ¿cierto? Entonces déjalo un momento. Si no alcancé a escribirlo, que si puedes repetir todo lo de la red testicular porque Sí, no son lo 3 alcancé nombrecitos, ¿cierto? a tener. Ajá. Sí, la luz de la red testicular, que todo es espacios. Número 2, el epitelio, plano simple. Está bordeando, ¿no?, los espacios. Y los espacios están separados entre sí por estos tabiques de tejido conectivo denso. Entonces sería 1, 2 y 3. Tejido conectivo denso igual a tabiques de la red testicular, ¿cierto? ¿Qué epitelio reviste esos tabiques, César? Epitelio plano simple. Acá que no hay que dibujarlo, pero que es lo mismo. Observen ustedes que el epitelio plano simple, los tabiques, los espacios, ¿cierto? No, pero no lo dejaste ver. No, es que se me salta a veces. Y podemos ver la llegada de túbulos a este laberinto llamada la red testicular. Entonces ya toda la red testicular se reúne como en 10 tubitos, ¿sí?, que son estos que salen acá, que pues salen hacia allá, atraviesan la túnica albuginea, son los conductillos eferentes, que aquí los vemos. Pues tienen células que absorben, tienen algo, ¿no?, células absorbentes, empiezan a secar el líquido testicular y llegamos al epidídimo. Entonces, al hacer el corte así de todo el epidídimo, vemos todas estas, que el tubito se cortó para allá, para acá, de esta forma, de esta, pero todo es igual, mides hasta 6 metros. Entonces, nosotros viendo acá, este sería el siguiente dibujo, ¿sí? Entonces, este dibujo, que sería el dibujo número 3, encontramos nosotros que ya en el epidídimo se encuentran los espermatozoides y adquiere movilidad. No sé, tienen algunos factores en las células del epidídimo donde estos espermatozoides ya empiezan a mover sus colas y como a entrenarse, ¿no?, como para el día de la salida, ¿no? Y el epitelio, ustedes ven acá, de acá hasta acá, el epitelio del epidídimo es un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, con estereomicrovellosidades. Epitelio cilíndrico, pseudoestratificado porque se ven núcleos a diferentes alturas y tiene unas microvellosidades largas. Cuando son largas se llaman estereomicrovellosidades. En los libros le dicen estereociliado, pero estos no son cilios. Estos son prolongaciones de las células que se llaman microvellosidades, pero aquí se llaman estéreo por lo largas, ¿no? Estereomicrovellosidades, y ellas absorben. Entonces va quedando seco este medio y los espermatozoides ya empiezan a moverse, ¿no? No sé si la doctora Clara tenga algo aquí relacionado con el epidídimo, que le suceda algo a los espermatozoides acá, el cambio, ¿no? Ajá, ahí esto madura. Eso es como una guardería para ellos. Sí, es como cuando entran a preescolar. Ajá. Entonces, lo tenemos acá y observamos que también hay una capa de músculo liso alrededor. ¿Por qué? Porque el epidídimo se contrae por el sistema simpático. El sistema simpático es la que causa la expulsión de los espermatozoides, que no solamente están en estos 6 metros de epidídimo, sino que también ellos pueden ir hacia allá o hacia acá, y etc. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Lo vemos acá, que nacen aquí en los epidídimos, nacen los conductos deferentes. Y se van por el conducto inguinal y conducto deferente. Y viene por acá, y finalmente penetra la próstata y cae a la uretra. Entonces, eso lo veremos más adelante, ¿no?
Devuélvete al epididymo, a eso, para que terminen de dibujarlo. Creo que todavía les anoté. Esto que se ve aquí en la parte inferior izquierda es tejido conectivo, porque al otro lado hay otro pedazo de epididymo. Es que, digamos, entre el pegamiento de ese tubo, pues hay tejido conectivo, ¿no? Te das cuenta que ya al lado de acá está el otro tubo. Sí. Entonces, a Sí, veces aquí. Aquí sí se ven fibroblastos en este tejido conectivo. Acá, fibroblastos. Estos que están acá. Para Andrea que preguntaba, estos son los fibroblastos que se ven aquí. Aquí está el otro. Y en la parte inferior derecha está otro pedazo del epididymo, ¿no? Acá. O sea, el concepto es que lo que yo les digo a ellos es que es un tubo de 6 metros de largo, no lo podemos tener en el cuerpo porque apenas medimos 1,60, sino que se pliega, ¿no? Se pliega mucho, se pliega, pero es lo mismo. Por eso, conociendo una ruedita de estas, conocemos todo el epididymo. Bueno, pasemos ahora a conducto deferente. El conducto deferente ustedes lo ven acá, entonces número 1 sería la luz, el conducto deferente. Número 2, el epitelio es el mismo del epididymo, o sea, epitelio cilíndrico pseudoestratificado con microvellosidades. Con estereomicrovellosidades. Se denominan estereomicrovellosidades. Sí, es la última propuesta que está haciendo para quitar ese nombre de estereociliado, ¿no? Entonces no es realmente con microvellosidades el epididymo tampoco, sino que son estereomicrovellosidades. Okay. Sí. Algunos le dan un nombre, yo lo he visto que es como gravoso, ¿no? Dicen epitelio cilíndrico pseudoestratificado, estereomicrovellosidado, ¿sí? Pero es como muy larguito. Bueno, entonces ahí tenemos la lámina propia. Como esta estructura, el conducto deferente mide unos 25 centímetros aproximadamente de largo, es igual en cualquier lado, excepto en la parte terminal que lo vamos a ver. Entonces tienes la lámina propia inmediatamente debajo del epitelio, mire, LP. Tiene una pequeña submucosa y tiene 3 musculares, o prácticamente no hay submucosa, perdón. Entonces tiene una muscular SM, ¿cierto? Músculo liso. O sea, más liso, ¿no? Entonces tiene una longitudinal interna, una circular media, entonces diría de acá hasta acá, y una longitudinal externa. ¿Sí? Podemos decir que tiene 3 capas musculares, una circular en medio de 2 longitudinales, la longitudinal interna y la longitudinal externa. ¿Por qué hacer así? Por el mismo peristaltismo, no, por la contracción que tiene este epidídimo en el momento de la eyaculación, ¿cierto? Hay una onda coordinada que viene del epidídimo y los espermatozoides son expulsados, así como ordeñados, por decir, y luego el conducto deferente. Y acuérdense que esos espermatozoides no son muchos, ¿no? Los espermatozoides son como el 2% del volumen del semen. Pero es que en este conducto deferente es que se hace la esterilización masculina. Entonces, se corta el conducto deferente a nivel del canal inguinal en la parte superior donde está saliendo. Uno se puede tocar el conducto deferente. Es duro, parece una guaya, ¿no? Porque él tiene muchas capas musculares con respecto a la luz. Y además, esta luz no puede ser comprimida por algo porque está en juego la reproducción de la especie, ¿cierto? Pero estas capas musculares también protegen de que una masa, cualquier cosa, no vaya externa, no vaya a ocurrir la luz. Se corta el conducto deferente y la esterilización masculina se puede hacer rápidamente con anestesia local. El médico localiza ahí donde sale el conducto, el cordón espermático que llama ya todo, ¿no? El conducto deferente, las venas, la arteria, el músculo creamastérico, todas estas partes, ¿no? Y se ligan o se cortan, ¿no? Es una operación muy sencilla. Aquí vemos los otros componentes del cordón espermático, ¿cierto?
Entonces, todos estos vasos sanguíneos forman el plexo pampiliforme, ¿no? Y hay algo importante decirles de este plexo: puede volverse varicoso, o sea, por como las varices, esas venas, y si eso aumenta la temperatura, porque hay mucha sangre, hay varices, entonces la temperatura va a perjudicar los espermatozoides, o va a perjudicar que se produzca la espermatocitogénesis. Por eso, los varicoceles se deben operar. Se debe quitar eso porque causan esterilidad. Entonces, vuelvo y repito: la luz, el epitelio cilíndrico pseudoestratificado, estereociliado, la lámina propia, las tres musculares, entonces la muscular longitudinal interna, la media y la longitudinal. La media, que es circular, y esta que también es longitudinal, la muscular longitudinal externa. Y las demás partes del cordón espermático. Ahí solamente recordarles a ustedes que según la temperatura del cuerpo, los testículos descienden o se acercan al abdomen. Si la temperatura es muy fría, entonces ellos, debido a un músculo que está en el escroto, ese músculo se recoge y los testículos suben. El músculo cremastérico, cremastérico, sí. Él hace y sube y los pega a la cavidad abdominal. Entonces, porque si no, la temperatura se le puede ir a una temperatura muy baja, no 35, le puede ir a 32, a 30 grados, ¿sí? Porque ellos están prácticamente en las bolsas escrotales. Y al revés, si la temperatura está muy alta, entonces desciende. Entonces el músculo cremastérico se relaja, ¿no? Entonces, ¿tienen alguna pregunta de esta parte? Profe, ¿podría repetir lo de las capas musculares? Mira, usted las puede aprender así. Hay una circular en medio de dos longitudinales, ¿sí? ¿Cuáles son las longitudinales? La longitudinal interna y la longitudinal externa. Y en medio, la circular. Esto es lo que permite que haya, cuando hay capas así circulares y longitudinales, permite que haya un desplazamiento en una sola dirección, ¿sí? Unidireccional. Y eso en el momento de la eyaculación, ¿no? Para aportar el componente espermático. Entonces, que no sea un mito que si uno se hace la vasectomía no va a producir semen, ¿sí? Normal. Lo que pasa es que no llega espermatozoides, como son tan pocos. Hacia este lado, entonces, encontramos nosotros que hay un cruce entre el conducto deferente y el urete. Eso es para que ustedes en anatomía se den cuenta que lo que está haciendo una X con el urete es el conducto deferente que pasa por delante, mírenlo acá, y se ancha formando la ampolla del conducto deferente. Esto está relleno de espermatozoides, los espermatozoides corren para allá, entrenan para allá, van al epididio, vuelven, ¿sí? Tienen esas colas a todo. Y aquí en la ampolla es el mismo epitelio y son las mismas capas, sino que es más dilatado. Pero si seguimos bajando, encontramos que el conducto deferente aparece un apéndice que también es parecido como al epididio, se llama la glándula seminal. Generalmente le dicen la vesícula seminal, pero su nombre es la glándula porque ella produce muchas cosas. Entonces es una glándula, no se limita solamente a guardar las cosas como lo hace la vesícula biliar, que guarda la bilis y pues le saca agua y todo esto, pero no produce un aporte. Entonces, es un apéndice, esa glándula seminal es un apéndice del conducto deferente y también mide una distancia y está plegada. Entonces vamos a mirar, este sería como el dibujo, ¿cierto? Que vamos a hacer. Uy, ¿van a dibujar eso? Pues, digamos que como la Llevamos cuatro láminas ya. 4 dibujos. Esto solamente es que ellos, para que ellos vean dónde es que se produce todo lo que produce la vesícula seminal, ¿no? En ese epitelio, ¿están viendo ustedes ahí? Entonces, No se alcanza a ver bien. No se alcanza a ver bien, ¿cierto? No, es muy borroso. Hacemos entonces la próstata. Tengan en cuenta acá, y este es un dibujo explicativo, ¿cierto? Aquí está la glándula seminal, da su aporte, viene el conducto deferente. Y el conducto deferente termina aquí, en la superficie de la próstata.
¿Por qué termina ahí? Porque ahí cambia el nombre, es el mismo, pero cambia el nombre a conducto eyaculador. Y el conducto eyaculador viene y busca la uretra prostática. Esta es la vejiga, esta es la uretra prostática. Entonces vendría el de este lado y el del otro lado, pues no quedó por el corte, pero viene uno por un lado, ese conducto eyaculador con un epitelio cilíndrico. ¿Sí? Entonces de aquí hacia abajo, la vía urinaria es la misma vía espermática, ¿cierto? O pasa semen de aquí hacia abajo o pasa orina normalmente. Hay algunas personas que con algunos ejercicios prostáticos hacen que el semen se vaya hacia la vejiga. ¿Sí? Eso pues, lo usan en prácticas religiosas como los gnósticos. Tienen sus creencias, entonces ellos dicen que el semen no se debe perder porque es la vida, que no sé qué. Y lo que hacen es una eyaculación retrógrada hacia la vejiga, pero luego orinan y sale el semen, ¿no? No, ellos creen que eso sube, que sube y llega a los centros espirituales y todo eso. Ten en cuenta cómo el recto está cerca de la próstata. Por eso los cirujanos, los urólogos, hacen el tacto rectal acá y pueden tocar. Si la próstata está grande, entonces protruye hacia aquí, pueden mirar la consistencia, diagnosticar si tiene hipertrofia o hasta cáncer prostático. Pero eso solamente se hace cuando se tiene una biopsia. Vamos a mirar un dibujo de la próstata, ¿cierto? Este es el que tengo mejor. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros en la próstata? Que está formada por glándulas prostáticas. No es una sola glándula, son como unas 60 glándulas, que las que están cerca de la uretra se llaman mucosas, las que están más lejos son mucosas, y las que están cerca de la cápsula se llaman glándulas principales. Entonces, nosotros no vamos a ver las glándulas como tal, vamos a ver esta estructura que se llama alvéolo prostático. Mírala acá. El número 1, alvéolos prostáticos. ¿Qué tienen? Un epitelio cúbico simple. 1,1 sería el epitelio cúbico simple. Y que van a producir este líquido, que es el líquido prostático, ¿cierto? Se llamó próstata, o bueno, digamos que en el primer sitio que descubrieron las prostaglandinas fue en la glándula prostática. Es interesante y es muy para ustedes en su formación, que tienen que analizar estos líquidos prostáticos, a ver cómo se encuentran, porque a veces ellos pueden ser la causa de esterilidad porque no están produciendo adecuadamente cualquiera de estas cosas. Otra cosa que vemos en la próstata es el músculo liso entre los alvéolos. Entonces, número 2, tabiques fibromusculares, que son de músculo liso. La secreción prostática, acuérdense que constituye aproximadamente el 30% del volumen del semen. Es un líquido ceroso blanco y grasoso, como rico en enzimas proteolíticas. Y hay una enzima muy importante para analizar ahí, que es la fosfatasa ácida, la fibrolisina y el ácido cítrico. Son contenidos prostáticos que tienen que ver, por lo menos, no tanto, digamos, como lo que produce la vesícula seminal, que lo vimos también, que produce fructosa para alimentar los espermatozoides. Acá, esas enzimas proteolíticas ayudan a los espermatozoides a penetrar, ¿no? Y la fosfatasa ácida es importante porque si se aumenta por lo menos en los cánceres de próstata. Entonces, si están aumentados, también está lo que llama el antígeno prostático, que los hombres se hacen, nosotros los hombres, ¿no? Nos hacemos cada año, porque ese antígeno nos puede avisar, una especie de citología en las mujeres en el cuello uterino, ¿no? Puede avisar que nos puede dar un cáncer más adelante de próstata. Entonces, es prevenible, ¿no? Si se hacen, si se maneja así, además del manejo del tacto rectal por el urólogo, que tiene que hacerse. Si usted ve la próstata, tiene esta forma con las glándulas así, y todas van a desembocar a la uretra prostática, ¿cierto?
Acá también estamos viendo la uretra y las glándulas hacia los lados. Entonces, la glándula mucosa, las glándulas submucosas y las glándulas principales. Y de ahí, ellos van a dibujar ¿qué? Esto. Eso es lo que están dibujando, entonces dejémosela. Con esta ya completamos 5 láminas de aparato reproductor masculino. Todavía nos falta, 6 con Profe. esta. Me corrigieron acá. Están listos para corregirme. Gracias. Nos faltaría aparato reproductor femenino, ¿no? Sí, pero bueno, digamos... Sí, en el femenino no hay tanto para dibujar. Esto me di cuenta que lo vieron ahorita en la clase, ¿no? El pene, ¿no? Entonces acá, pues, ustedes ven que el pene tiene unas cavernas que se llenan de sangre y que producen la erección. Entonces, los cuerpos cavernosos que están encima, divididos por un tabique que no se ve bien, y el cuerpo esponjoso que tiene la uretra. Son iguales. Son importantes las arterias helicinas acá que se las nombraron, que son las que producen el óxido nítrico y que permiten que se llenen estas, porque es un vasodilatador, el óxido nítrico permite que se llenen estas cavernas y se produzca la erección, ¿no? Por eso el sildenafil es un productor de óxido nítrico. Sildenafil es el mismo Viagra, ¿no? Pero el nombre, la molécula es sildenafil. Entonces, Ay, actúa... preguntan, aquí hay una pregunta sobre alvéolos prostáticos. ¿Cuáles eran los alvéolos prostáticos? Alvéolos son cada una de estas cositas. Este es uno, este es otro, este es otro. Están separados por... las unidades que Sí. están componiendo la glándula prostática. Son pedazos de glándulas, deditos de glándulas, porque la glándula da sus... Entonces no vemos la glándula como tal, sino vemos los alvéolos prostáticos separados por los tabiques fibromusculares. Es como ramificada, ¿no? Sí, yo creo Como que la un teníamos. racimito. Mira, ahí la teníamos, ¿cierto? Entonces, ¿Cómo se forma? los alvéolos, yo puedo cortar acá, puedo ver el de acá, ¿no? Sí. Y acá lo que están ustedes observando, ¿no? Los cuerpos cavernosos, el cuerpo esponjoso que tiene la uretra, esto, y los plegamientos estos. Es importante saber que estos cuerpos, estas cavernas que están en estos cuerpos tienen endotelio. ¿Por qué? Porque están en contacto con la sangre. Y cuando sucede la erección, esta vena se cierra, o sea, se comprime por la tumefacción y la sangre no puede salir hasta que se produce la eyaculación. Entonces, esta vena, la vena dorsal del pene, es también importante para la erección. La sangre queda atrapada dentro del pene durante el tiempo que demore coito o la acción sexual. Por eso, si la erección es continua, se llama priapismo, el pene se puede necrosar, ¿no? Una erección de 1 o 2 horas, imagínate, la sangre consume todo el oxígeno que hay en la parte interna y que está atrapada. Entonces, es un tratamiento, a veces es una urgencia, ¿no? Una urgencia quirúrgica prácticamente, mirar, ¿no? Y hay medicamentos que pueden producir priapismo, que es una erección continua y dolorosa en términos medios, ¿no? Miremos del sistema reproductor femenino, ¿sí? Entonces ustedes están viendo ahí la panorámica de todo lo que es el reproductor femenino, genitales externos, esto no. Hacerle hincapié acá, ¿no? En el clítoris, que es parecido con las cavernas, parecido a los cuerpos cavernosos, ¿no? Entonces, es un tejido eréctil también, ¿no? Y que tiene muchísimas terminaciones nerviosas y prolongaciones. Por lo menos se ha descubierto que lo que llaman el punto G en la vagina es una prolongación del clítoris hacia la pared anterior del inicio de la vagina. Bueno, entonces hay unas glándulas que son muy importantes en la parte externa, que son las glándulas de Bartolín. Estas glándulas producen la lubricación precoito y se tapan a veces y se infectan. Entonces forman los quistes de Bartolini, ¿no?
No, miraba por acá. Ahora pues, vamos a hacer el primer dibujo. Aquí tenemos la vagina. ¿Sí? La vagina, entonces esto sería 1, la luz de la vagina. 2, el epitelio estratificado plano húmedo. Es un epitelio de protección, ¿no? Contra la fricción. Es igual al epitelio de la cavidad oral y es igual al epitelio del esófago y en la vagina, y el canal anal también presentan este tipo de epitelio. Entonces, número 1, luz. Número 2, el epitelio estratificado plano no queratinizado. Número 3, quiero darle hincapié acá a las células basales. ¿Por qué? Porque las células basales son las células madre que van a originar todas estas, ¿no? Células madre, células basales. Todo epitelio está separado del tejido conectivo por una membrana basal que no se ve acá, pero son mundos apartes, o sea, no están mezclados. La membrana basal es un filtro semipermeable para ciertas sustancias. Como es electronegativa, repele todo lo que sea negativo. Si las proteínas se acercan, la membrana basal las rechaza, porque si no las proteínas se pegarían ahí, taparían la membrana basal. Entonces, el epitelio vaginal se nutre a través de la membrana basal del tejido conectivo que queda debajo. Entonces, hablábamos 3 células basales, 4 lámina propia. Lámina propia, siempre debajo de todo epitelio. Acuérdense siempre que les quede ya, nunca más volverán a ver histología, que la lámina propia es tejido conectivo con vasos que le sirve de colchón como al epitelio y lo nutre. Hay vasos sanguíneos. Es lámina propia. Y por último, podemos decir nosotros, sí, podemos decir que en la vagina ya no hay submucosa ni otras capas, sino que hay una capa fibromuscular, elástica. Y esta elasticidad pues es normal porque el órgano pues debe adaptarse al tamaño de su homónimo, el órgano masculino, ¿no? Es decir, la elasticidad es una de las que permite a la vagina. Acá estábamos mirando el epitelio y esto, solamente quiere decirles que aquí ustedes ven que la vagina tiene como pliegues, ¿sí? Al mirarla. No es así un tubo liso. Estos pliegues aumentan el área de fricción con el miembro viril, con el glande, que también, ¿no? Entonces dan más fricción que si fueran lisos, ¿no? Entonces volvamos acá. Este es el dibujo que tienen que hacer. Quiero recalcarles que las células superficiales tienen glucógeno y que ese glucógeno se puede producir ácido láctico y que la vagina entonces tiene un pH ácido, aproximadamente de 6.5565. Esto evita la invasión bacteriana, aunque pues tiene bacterias, pero que conviven en simbiosis. Y es una parte muy delicada en el sentido de que no hay que echarle, no hay que lavarla con jabón y todo esto, ¿no? Ya inventaron negocios de los jabones íntimos y todo esto, bueno. Pero desde tiempos memoriales se sabe que esa parte se puede infectar si usted echa jabones porque mata las bacterias y le puede dar cabida a bacterias patógenas a que le invadan formando la vaginosis o hongos o protozoarios. Esas vaginosis también son de análisis. Usted las va a ver por clamidias, las va a ver por hongo, que es lo más común, y las propagandas de televisión están enfocadas al clotrimazol, al 2%, y también a una cosa que se llama tricomonas, que es como un parásito microscópico. Según como sea el flujo, pues uno puede ya saber de qué se trata, ¿no? Entonces, esto es muy frecuente verlo, ¿no? ¿Alguna pregunta de acá? Bueno, acá vemos un corte donde se ve el útero. Esta sería el útero y la vagina, ¿no? Cómo protruye hacia el fondo. Esto no lo dibujamos. Son los fondos de saco seminales. Vaginales. Vaginales. Y el útero protruye. Entonces, nosotros estamos viendo acá un útero cuando lo vemos con el espéculo. ¿Sí?
orificio cervical, y así es cuando empieza ya como el cáncer, ¿no? Empieza a ver ya, el cáncer es como antiestético, ¿no? Es como piedritas, como, y aquí peor, ¿cierto? Ya muy avanzado. Son estados bajos, como, digamos, ya llega así, ya no se puede hacer nada, ¿sí? Entonces, que se retira el útero, si no va, Vamos a ver ahora el endometrio, ¿sí? El útero. Entonces, este dibujo es como para hacerlo así y poder distinguir las tres partes que tiene el endometrio, ¿sí? Proliferativo, quiere decir que ya pasó la ovulación y ya... Entonces tenemos que el útero tiene el endometrio, que es esta capa que se desprende en la menstruación, número 1. El miometrio, que es la parte muscular que sirve para el momento del parto, para expulsar el... Y el perimetrio, que es como el peritoneo, el tejido que lo cubre. Aquí se puso un poco más ancho, lo que llaman ustedes ligamento ancho en anatomía. Y ese ligamento ancho también da un pliegue para envolver las trompas que llaman mesosalpis. Entonces, el endometrio no se desprende totalmente, ¿cierto? Se desprenden las capas superficiales que lo vimos en la teoría, que es la capa compacta y la capa esponjosa. Y aquí quedaría un pedacito que llama la capa basal, que prolifera para el próximo ciclo menstrual, ¿no? Desde que la mujer tiene en promedio 480 ciclos menstruales durante su vida, ¿no? Vida reproductiva. Vida reproductiva, sí. Y esto es muy sabio porque ustedes saben que todo esto lo mantienen los estrógenos. Entonces, si la vida reproductiva nos acabara, digamos que los estrógenos pues son canceríferos, entonces no se pueden tener todo el tiempo, ¿no? Y eso se llama la menopausia, que entre otras cosas se está produciendo cada vez como más, a más temprana edad, ¿no? Los 45, los 44, los 48, cuando antiguamente llegaban las señoras hasta los 54, 56. Bueno, pero eso ya son otros aspectos. El endometrio es muy importante porque, bueno, este es un esquema que les dejo ahí, ustedes ven las capas, pero acá estamos en la parte histológica. Entonces, acá lo mismo, estamos viendo las glándulas, el endometrio sería todo esto. Este sería el miometrio. Cuando uno dice fase secretora es cuando ya pasó la ovulación y queda un cuerpo lúteo que mantiene este endometrio y lo pone a secretar. Estas son las secreciones. Y estas son las glándulas endometriales. Todo esto son glándulas que son glándulas tubulares simples ramificadas. Me parece que está como mejor este dibujo que este. Yo creo que sería mejor como hacer este. Pero ya dibujaron el otro, no sé. Sí, ya ahí lo hicimos, el otro. Sí, profe. Bueno, Ya eso, dibujaron el otro. bueno, esto es una ampliación para que ustedes, pues, como esto les queda la grabación, entonces. Sí. Igualmente también acá. se ven bonitos. Acá vemos la capa basal, que es la que, ¿no? Permanece. Y hay veces que las mujeres se demoran mucho en tener la menstruación, pueden pasar 35, 40 días. El útero crece demasiado, hay muchos estrógenos, pero viene una menstruación abundante, ¿no? O si se hace un legrado uterino, quiere decir raspar el útero cuando hay un aborto espontáneo que hay que limpiarlo bien, también se demora en llegar la menstruación porque a veces barre mucho la capa basal y la regeneración es un poco más difícil. Pero al fin y al cabo se da. Y el miometrio, observen ustedes cómo se ven las fibras musculares lisas en todas las disposiciones. Son importantísimas para el trabajo de parto, ¿no? Vamos a ver la trompa, ¿sí? Entonces, este dibujo no lo hacemos porque es para explicarles más o menos, me interesa más el siguiente. Entonces, la trompa tiene sus capas musculares, tiene sus pliegues, como ustedes pueden ver, tiene pliegues que van hacia la luz, estos son pliegues, y esos pliegues están cubiertos por epitelio.
Este es un pliegue, mire, esta es la luz. Entonces, acá podemos ver esos pliegues. Entonces, podemos ponerle acá a este dibujo, que es el interior de la ampolla de la trompa, es la que tiene más pliegues. Les recuerdo que en la ampolla es donde sucede la fecundación. Hasta ahí llega el ovocito secundario. Y si el ovocito secundario es fecundado, se produce el óvulo y un cuerpo polar y se produce el cigoto. Si no es fecundado, nunca se produce el óvulo y muere como ovocito secundario. Entonces, por eso, cuando dice la mujer está ovulando, uno debería decir es la mujer está ovocito secundariándose, porque es un ovocito secundario lo que sale, ¿no? Pero eso pues, recuerde, el óvulo solo se produce si hay fecundación. Entonces, ¿qué vemos acá? Que esto tiene un epitelio cilíndrico simple. Número 1 sería la luz, ¿no? Número 2, esto de acá hasta acá sería pliegue, ¿no? De la trompa o de la tuba uterina. Y número 3, el pliegue está hecho por estas células. Se considera un epitelio cilíndrico simple. Solo núcleo, ¿cierto? En algunos libros dice que es un epitelio cilíndrico subestratificado, en estos pliegues, ¿no? Y la lámina propia de abajo, mira acá, debajo del epitelio. Y debajo del epitelio, como son pliegues, esto que está en el centro, número 3, sería lámina propia. Y hay que nombrarles a ustedes unas células que producen como un moco que nutre los espermatozoides y el cigoto, que son las células de intersticio, células enclava, cuyo núcleo vemos que se prolonga casi hacia la superficie. Células intersticiales también la llaman, ¿no? Pero ¿no? Células porque parecen un clavo. Su núcleo llega hasta la superficie. Ellas producen secreciones mucosas y nutritivas. Esto también es una célula enclava. Entonces son 4 cosas que nosotros tenemos que delimitar ahí, ¿no? La luz, el epitelio cilíndrico simple ciliado. Aquí los cilios no se ven muy bien. Uno se pone a pensar que de pronto en el que está abajo a mano derecha. Acá. Sí. Entonces, como un poquito mejor. Estos epitelios tienen su análisis, o sea, en la fase estrogénica, que son los primeros 14 días, los cilios aumentan porque van a tener una función, ¿sí? Pero ya después de que muere el ovocito y todo, la fase progestacional, como que dicen, no necesitamos los cilios, y los cilios involucionan un poco. Por eso a veces no se ven bien. Diferente a lo que pasa en el sistema respiratorio, en la tráquea, que siempre vamos a ver los cilios muy bien configurados. Entonces, aquí posiblemente estamos en una fase secretoria, o sea, ya después de la ovulación. Pero acá los podemos ver. Si son cilios no son microvellosidades, tienen la fórmula 9+2, la tubulina, la dineína, todo eso que ustedes vieron en el primer semestre, está formando. Y las células enclava, entonces como esta, como estas. ¿La función de esas células es que sostengan, César? No, ellas producen moco y sustancias nutritivas para el paso de los espermatozoides y el mismo cigoto cuando se está devolviendo, ¿no? Ah, ya, ok. Es una manera de, como, ¿no? Antes de implantarse. Ustedes deben recordar que hay como una semana después del coito, cuando hay la fecundación, en que el cigoto viaja por la trompa. Sí. Como 5 días. Sí. Entonces, ahí la alimentación y los nutrientes son dados por las células enclava. Y los mismos espermatozoides, cuando vienen en el sentido contrario, también las células enclava los alimentan para que lleguen a la ampolla. Bueno. Y la lámina propia, que tiene los vasos sanguíneos que van a nutrir el epitelio. No siempre nosotros vamos a ver de esta manera como en la ampolla, como ustedes lo ven acá, sino que cuando nosotros miramos hacia la parte ya del istmo, que se acerca al útero, mire, los pliegues ya son más pequeños. Y la capa muscular que cubre la trompa. Este no lo dibujamos. En la trompa se puede quedar el embrión o el blastocisto y crecer ahí. Entonces va a formar un embarazo ectópico, que quiere decir un embarazo fuera del lugar. Produce cólicos muy fuertes y la trompa se puede reventar y puede haber un sangrado masivo que si se complica puede llevar a la muerte
a la paciente, porque a veces pacientes no consultan a tiempo, ¿sí? Entonces, toman buscapina y la buscapina es buena para esto. Continuemos ahora con el ovario. Entonces, este es un ovario de una mujer adulta porque vemos folículos en todas las formas, pero inicialmente los folículos todos son primarios, ¿no? El ovario a grandes rasgos tiene la médula, que tiene muchos vasos sanguíneos, y la corteza. Y la corteza también tiene una túnica albuginea y hay un epitelio cúbico cubriendo. Entonces vamos a hacer este dibujo, ¿cierto? Estamos la corteza ovárica. Número 1, esto. Se llama folículo primordial. Y es el que trae a las niñas desde que nacen, desde antes de nacer ya se han formado estos folículos primordiales. Creo que hacia el quinto mes, estos también vienen de como las espermatogonias vienen de las ovogonias, pero es que las recién nacidas no traen ovogonias, las ovogonias desaparecen, es la primera célula. Entonces, ¿qué hace la ovogonia? Como al quinto mes se empiezan a diferenciar, a multiplicar, llegan a una gran cantidad, 7 millones dicen los libros, pero luego se van volviendo atrésicos y quedan los más fuertes. Entonces, en el momento del nacimiento, la niña trae aproximadamente 400.000 folículos primordiales. ¿Y qué es un folículo primordial? Entonces dijimos, número 1, folículo primordial. La célula está congelada en profase, más diptioteno, que es un gran misterio de cómo el ciclo celular puede casi detenerse, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esta célula, hasta que no suceda la primera menstruación, no va a seguir su diferenciación. O sea, se congela en el tiempo. Se congela durante esos 12, 13 años. Y mujeres hasta de 35, 37 años que tienen hijos, la célula le tocó estar en ese estado durante esos años. Y por eso no se les aconseja tener hijos porque pueden haber daños dentro de este ovocito primario. Aquí ya tenemos desde el ovocito primario, ¿cierto? Que está detenido en diptioteno. Y esto se está estudiando mucho porque esto se llama como una animación suspendida. La célula no envejece. Y así se pasa a la siguiente generación. Mientras todas las otras células se envejecen y luego nosotros morimos, estas células permanecen así, se pasan a la siguiente generación. Y cuando pasan a la otra generación, también se detienen en diptioteno, como si tuvieran vida eterna, ¿no? El folículo primordial, que es el número 1, lo podemos dividir en dos cosas. 1, el ovocito primario que está adentro. Y 1, 2, el epitelio plano simple que lo cubre. Entonces, el epitelio plano simple que lo cubre y el ovocito forman el folículo primordial, que mide más o menos unas 40 micras. Aquí vemos un folículo primordial, aquí vemos otro, aquí vemos otro. Y empezó la hipófisis a secretar FSH, por ahí a los 11 años, 12 años, 10 y medio. ¿Y qué hace? Hace que las células planas se conviertan en células cúbicas. Entonces aparece el folículo primario, que iría de aquí, sería el folículo primario. Y este también, este está mejor, folículo primario. Generalmente lo vemos como epitelio cúbico simple, las células, y se forma una barrera entre esas células que reciben el nombre, entonces vamos a darle el nombre, sería folículo primario unilaminar, ¿sí? Folículo primario unilaminar. Y vemos que estas células tienen receptores para la FSH, entonces las células empiezan a volverse, se llaman células foliculares. El folículo primario está hecho, pongámosle número 2, está hecho de epitelio cúbico, igual células foliculares, igual estrógenos. O sea, es la primera vez, supongamos que esta es una niña que está empezando a tener su maduración sexual. Entonces, por primera vez se van a producir estrógenos en forma significativa, lo hacen las células foliculares. 2, 2, 1, células foliculares, 2, 2, zona pelúcida.
Y 2.3, el ovocito primario. Uno a veces se confunde, porque uno dice, una cosa son folículos y otra cosa son ovocitos. Los ovocitos pueden ser primarios o secundarios, y los folículos pueden ser primarios, secundarios, terciarios o primordiales. La única diferencia que vemos con el primordial es que el epitelio se volvió cúbico y está produciendo estrógenos, que aparece la zona pelúcida. Eso ya ustedes estudiarán en detalle cómo funciona y para qué sirve. Y el ovocito primario, la única diferencia es que crece, ¿sí? Mire el tamaño que tiene este ovocito primario. Crece más o menos hasta 150 micras. Cuando la FSH incide sobre los ovarios, empieza, arrancan muchos, ¿no? Muchos folículos primordiales son estimulados. Lo que pasa es que unos se van quedando y se vuelven atrésicos. Bueno, este no lo tienen que dibujar, pero falta aquí decir algo. Además de los folículos, estamos viendo dos folículos primarios con ovocitos primarios y folículos primordiales con ovocitos primarios también, que están detenidos. Están estas células que llaman células estromales. Están entre ellos. Y lo que estamos viendo es la corteza del ovario. Posteriormente aparecen más capas de células foliculares. En muchos folículos, pueden ser 20, 30, 40, 50 folículos en cada ovario que empiecen su proceso de volverse en óvulos. Solo uno llegará a ser óvulo, o a veces hasta dos, porque de un ovario sale uno y del otro ovario llega al útero, y esos son los que llaman los mellizos. Puede ser hombre o mujer, no son parecidos como los gemelos idénticos, ¿no? Luego aparecen más capas de células cúbicas, entonces lo tendríamos así. Este se llama folículo primario multilaminar. ¿Sí? Una capa, dos, tres capas, la zona pelúcida y aquí el ovocito, las células del estroma. Lógicamente este no lo vamos a dibujar, es para que usted... Tal vez lo más importante de estas células foliculares y que sean muchos folículos los que arrancan son los estrógenos, porque esos estrógenos los necesitamos para la reproducción, ¿cierto? Hacer crecer el endometrio, hacer crecer la glándula mamaria que se llama telarquia y la libido, cosas así, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la reproducción. Necesitamos bastantes estrógenos que se van a producir. Posteriormente, esto tampoco lo vamos a dibujar, esto, mire cómo se vuelve, ¿cierto? Entonces aparece todo el folículo, le aparece un espacio. Cuando aparece ese espacio ya se llama folículo secundario, se llama antrofolicular. Y generalmente tiene, ese antrofolicular tiene pues sustancias que las vimos, se las van a repasar. Ahí está la zona pelúcida, está el ovocito. Y luego crece más el espacio y ponemos el folículo de Gras, que es el folículo terciario maduro. Entonces tenemos nosotros acá el ovocito primario, mire. Un ovocito primario en un folículo terciario. Y aquí un ovocito primario en un folículo secundario. Entonces no confundan las dos cosas. Aquí todavía es ovocito primario. Y está listo como para salir. Y entonces ahí es cuando viene la LH. Esto se despega de acá. El ovocito queda flotando con unas células alrededor que llaman la corona radiada y se espera la ovulación, ¿no? Como lo digo. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que el ovocito primario por la LH también reanuda su división meiótica y va a pasar a ovocito secundario. Y ese ovocito secundario es el que sale del ovario. Pero tiene que romper la túnica albuginia. El ovario también tiene túnica albuginia. Y a veces cuando la túnica albuginia es muy fuerte o es muy gruesa, no puede salir. Se llaman ciclos anovulatorios. Se pueden formar quistes dentro del ovario. Hay que hacer una cirugía que es como hacerle una cuña al ovario para que estos ovocitos puedan salir porque pueden ser causa de esterilidad, ¿no? En el estudio que se hace. Recuerden, él se despega de acá y él queda. Y aumenta la cantidad de líquido y el ovocito a veces es como comprimido sobre la túnica albuginia y esta se necrosa, formando una cosa que llama el estigma y por ahí se rompe. Ese sitio se rompe porque ese estigma no recibe oxígeno y se debilita, entonces se rompe la túnica albuginia.
Hay otros folículos que llegan así y se empiezan a involucionar y degeneran. O sea, como que dicen, ya no vamos a ganar, entonces mejor involucionamos. César, ahí en donde está el folículo atrésico, todo eso que se ve como celulitas alargadas, que parecen como fibroblastos, son las estromales, ¿cierto? Sí, estas son las células estromales. Aquí vemos como las células foliculares han degenerado. Sí, Todavía se queda algo de la zona pelúcida y el ovocito también, ¿no? sí, se confunden entre ellas. Esas células estromales son tejido conectivo, ¿cierto? Son de tejido conectivo y sus funciones no son muy bien conocidas. Se sabe que las que quedan en el hilio del ovario, que es por donde entran los vasos, producen andrógenos. Es otro sitio, se llaman células ciliares productoras de andrógenos. Como nosotros habíamos hablado tanto en el sistema, en la glándula suprarrenal como en las gónadas femeninas, se producen andrógenos. Y creo que hay una enzima que se llama la aromatasa. Nosotros habíamos hablado acá también de esto, de la teca externa, la teca interna y la célula granulosa. Entonces, las células de la teca interna producen andrógenos, que por medio de la aromatasa pasan a estrógenos, ¿no? Como para tener más fuentes de estrógenos. Y aquí estamos hablando del hilio y las células se quedan por acá. Esto solamente es para mostrarles a ustedes, ¿no? Que los folículos primordiales, primarios, multimarginales El primarios, ciclo de maduración de los ciclo de dos. maduración, los antros, están acá. Y cuando se rompe, queda el cuerpo lúteo. Entonces ya el cuerpo lúteo tiene receptores para progesterona. Ya no, o sea, es como romper una bolsa y lo queda arrugada el cuerpo amarillo, cuerpo lúteo. Y el cuerpo lúteo tiene su proceso y termina siendo el cuerpo albicans más pequeño. Vamos a este, ¿no? Este está como muy borrosa. Poquito. Se ve, hay que alejarse de la pantalla para ver mejor. Ahí se ve mejor. Bueno, entonces vamos a dibujar el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo tiene también sus 14 días de vida, ¿no? Y si hay embarazo, el cuerpo lúteo mantiene el embarazo, porque sigue produciendo progesterona al menos por 3 meses. Y luego ya degenera porque ya la placenta que se ha formado porque empieza a producir sus hormonas para mantener el embarazo. Hay mujeres que no pueden tener hijos. Una pregunta, César. ¿Sí? Pregunta. Profe, ¿será que me puede volver a indicar cuáles son las células estromales? Bueno, acá son estas que están rodeando, mira. Todas estas. Ellas son como fibroblastos, hacen el sistema, producen fibras y otros elementos no aún bien estudiados, ¿no? Bueno, el cuerpo lúteo es importante por dos razones, porque si el cuerpo lúteo no funciona bien, la mujer aborta el producto de la concepción. Entonces se llama cuerpo lúteo insuficiente y hay que hacerles tratamiento para que puedan quedar embarazadas. Darle esos progestágenos que produce el cuerpo lúteo, darlos para que logren mantener el endometrio, si no el endometrio se va a desprender. Y muchas veces ese endometrio, ustedes saben que una semana antes que le llegue el retraso a la mujer, ya está embarazada, ¿sí? Ya el cigoto está viajando por la trompa, ¿sí? Y al día 6 ya se ha metido en el endometrio y ya empieza a producir la hormona que se detecta en el embarazo, que es la gonadotropina coriónica. Ya los métodos son más fáciles, se dan unas goticas de orina y se reacciona, entonces la gonadotropina pone la línea azul y si es una pareja que está buscando un hijo se ponen muy felices, pero si no, hasta lágrimas hay, ¿no? Entonces, por eso hay que cuidarse mucho de no tener embarazos prematuros. Pero bueno, ¿qué vemos nosotros acá? Nosotros vemos que el cuerpo lúteo tiene unas celulitas, mira, estas que están formando como las arrugas de la bolsita, estas negritas o estas, se llaman las células tecoluteínicas, estas chiquitas. Estas, tecoluteínicas. Producen andrógenos que por medio de la aromatasa se transforman en estrógenos.
Entonces, esos estrógenos nos van a ayudar a mantener el endometrio, ¿sí? Y existen el resto de células que ya no se ven muy bien, serían todas estas células blanquitas que están entre estas, no las negritas, todas estas. Por aquí se ven mejor. Se llaman las células granuloso-luteínicas. Estas células van a producir progesterona. Y son las mismas células foliculares que sacaron receptores para progesterona. Y los receptores para estrógeno los atrofiaron, por decirlo así. Entonces, el 80% de las células del cuerpo lúteo son granuloso-luteínicas, producen progesterona. Y el 20% son tecoluteínicas. Y acá las tecoluteínicas que vienen de la teca interna siempre producen andrógenos que por medio de la aromatasa se convierten en estrógenos. Si no, ¿usted dónde sacaría estrógenos? La única parte de los... ¿Sí? Entonces, es una manera de mantener los estrógenos. Tanto puede fallar como que las células granuloso-luteínicas no produzcan suficiente progesterona para que haya... Recuerde que la progesterona es para que se llenen las glándulas de nutrientes y de secreciones para recibir al blastocisto, que es el que entra, ¿no? Una Profe, bolita. ¿Sí? Pregunta. ¿cuáles son las células granuloso-luteínicas? La granuloso-luteínica es que está ya como más avanzadito, son todas estas que quedan acá, ¿no? Diferentes a estas negritas que son las tecoluteínicas. O sea, son más claras. Son más claras, pero digamos que este cuerpo lúteo está como ya más envejecido. Como, y no se delimitan sí, bien. no se diferencian. Pero más o menos ahí se ven, miren, que yo veo sí, es que son claras también las células, ¿no? Ajá. Y las tecoluteínicas serían estas. Entonces, 20% tecolu y 80% granuloso luteínico. Luego, posteriormente, según lo que pase, si hay embarazo o no, el cuerpo va a involucionar. Entonces, ¿no? Creo que por acá. Lo llaman cuerpo albicans. Entonces, ya en el cuerpo albicans usted ya no puede diferenciar células granuloso-luteínicas o tecoluteínicas. Y a medida que pasa el tiempo, este se hace todavía más, llama también cuerpo blanco, ¿no? Porque albicans viene de alba, cuando sale la luz, ¿no? O sea, yo soy el doctor albicans. ¿Alguna pregunta de esto? O de lo que vimos ahorita, que creo que ya terminamos con aparato reproductor femenino, ¿no? Sí. O de lo que vimos de reproductor masculino, ¿quedó alguna duda? ¿Necesitan mirar nuevamente alguna lámina? Mira, le voy a pasar las láminas. Entonces, en cuenta, ahí se ven todos los genitales. Genitales internos. La trompa, pues, se diferencia también sus porciones de acuerdo a los pliegues. Las células que forman esa trompa. Esto sería la ampolla, que es donde está más plegada. ¿Sí? Sí, pregunta. En la placa anterior, la que ya pasó. Esta. Anterior. ¿En la de la trompa? En esa, ¿cómo se llaman los tabiques? ¿Tabiques qué? ¿Tabiques? No, No, hay no nombramos tabiques. tabiques. No, estos son, En el testículo. estos son pliegues de la trompa uterina, de la trompa de falopio. Sí, mira, es que los pliegues... Sí, el pliegue es todo, ¿cierto? De acá a acá. Entonces, ¿qué tiene? Epitelio cilíndrico simple ciliado. Ajá, con las células de clava. Las células de clava, que son estos. Se Y diferencia porque vasos el núcleo llega. sanguíneos. Ajá, Y la lámina propia que tienen los vasos sanguíneos. sí. Y por este lado en la luz, por acá pasa el cigoto o el blastocisto o la mórula, ¿no? Como lo sea diferenciando. Y las células en clava nutren, porque producen nutrientes para que ese blastocisto se mantenga, porque ya es una masa de 32, 64 células, luego se forma un espacio que se llama el blastocele y así es como llega al útero, ¿no? Para implantarse. Por lo menos la píldora al día después no se acepta por la iglesia porque endurece la pared uterina, entonces el blastocisto no es capaz de meterse dentro del endometrio.
Se y resbala. muere. Entonces se resbala y eso ya es un aborto. Porque para nosotros los abortos, después de la fecundación, todo lo que se haga es un aborto. Porque sencillamente ese cigoto lo que va a hacer es desarrollarse, nacer, crecer, ser niño, hombre, trabajar y morir. Pero todo, digamos que ya es un ser vivo. Los espermatozoides, si no son seres vivos, digamos, son gametos, pero no se pueden considerar como personas en los óvulos porque le falta su complemento. Entonces, siempre tienen N material genético, por eso llaman gametos. Y cuando se une N y N, restablecen el material genético que es 2N, y así venimos desde la prehistoria, ¿no? ¿Cuál otra preguntita tienen? Vamos a pasarles por acá. Den en cuenta que las fimbrias son muy importantes porque ellas, la parte de, como en flor de la trompa, que tienen fimbria, ampolla, istmo y parte intramural, es de la anatomía. Las fimbrias succionan, se ponen sobre el ovario y cuando el ovocito sale, ellas como que lo chupan, ¿cierto? Porque si no, el ovocito puede caer a la cavidad abdominal. Estamos dentro del abdomen. El ovario está dentro del abdomen. Y puede caer al colon y se han visto embarazos abdominales. O sea, no se sabe cómo se crea ahí en las paredes del colon o en el intestino, se forma la placenta y que el niño crece y puede llegar, ¿no? Esto eran las muertes de las maternas antiguas cuando no se sabía nada de esto, donde la señora del parto no salía por la parte vaginal, claro, estaba dentro del abdomen, que iba a salir, terminaba muriéndose, ¿no? Generalmente muchas madres en la antigüedad morían de parto. Ustedes miran que tenían 10, 12 hijos, 14, ¿sí? Un dolor fuerte, y eso para que usted lo sepa, hacia el lado de las trompas, hacia la parte de abajo, puede significar un embarazo ectópico. Entonces, Me reí un pelo. entonces, eso puede llevar a la muerte. Y no sé. Por acá, digamos, de pronto, en los genitales externos, acá en el cuello uterino que no lo vimos, entonces, este sí, pues, bueno, yo creo que ya no lo hagamos. En el cuello uterino ustedes ven que si uno entra por aquí, fue disecado, hay un canal, ¿no? Y se ven como unos pliegues. Esos pliegues son las glándulas uterinas. Miren. Son glándulas tuburales simples ramificadas. Algunos dicen que no son glándulas, que son repliegues del epitelio. El epitelio se ahonda y sale, ¿cierto? Pero nosotros los consideramos glándulas. Son importantes porque producen el moco uterino y ese moco, cuando la mujer, antes de la ovulación, ese moco es filante. Quiere decir que se deja estirar y que en la microscopía permite que se formen canales, túneles para que los espermatozoides pasen rápido. Pero después de la ovulación y cuando muere el óvulo, el moco pierde esa propiedad y pierde la filancia y lo que forma es una protección acá, no vaya a entrar el espermatozoide, ¿sí? Que no hay, de todas maneras no hay. Entonces también él cambia y por eso se puede saber en qué parte del ciclo menstrual está, si ya hubo ovulación o no, por la consistencia de ese moco uterino. Y después, más que todo lo usaban antes porque ahora para eso estamos usando la ecografía para saber cuándo la mujer tiene la ovulación y cuándo está el ovocito secundario ahí en la ampolla y puede haber embarazo. Son tratamientos de fertilidad. Las glándulas tienen un epitelio cilíndrico simple. Entonces, es importante que ustedes sepan que de aquí, de este huequito hacia adentro, es que encontramos nosotros eso, ¿cierto? La glándula, hacia adentro. Aquí se El mueve. orificio externo es ese, ¿no? El orificio cervical externo. Entonces, ese es el orificio cervical externo. Y acá tenemos el canal endocervical y aquí aparece el orificio cervical interno. Y aquí ya es la cavidad uterina. Entonces, este se llama el cuello uterino, que está hecho de tejido conectivo denso y regular. Acá no hay músculo. Y ese tejido, debido a hormonas y a sustancias, cuando sucede el parto, entonces se va a adelgazar y ese orificio, este pequeño orificio,
va a medir 10 centímetros, que más o menos es la cabeza del feto. Cuando uno está controlando un parto, uno toca el cuello uterino y ve que está abierto, entonces ya cabe un dedo, caben 2 dedos, ¿sí? Uno generalmente toma el dedo índice y el dedo índice y el dedo de la mitad y va controlando cómo está abierto o cómo va dilatando. Si no dilata, pues tiene que llevar la cesárea y eso son distocias, o sea que antiguamente los niños y las mujeres morían porque no había dilatación por algún fenómeno y el niño no podía salir y pues, la cesárea vino eso, la cesárea es antigua y se han visto casos de cesárea que la han hecho campesinos desesperados porque ven a la mujer casi muriéndose y hasta con un cuchillo abren y sacan el pedacito. Hay casos documentados. Y luego ya la madre, pues, igualmente morían de infección, pero hoy en día no. Esa parte, el orificio cervical externo y el orificio cervical interno, ahí el epitelio cambia, ¿sí? Entonces vemos nosotros que esta parte externa se llama el exocervix. Mire, aquí termina la vagina y aquí esto, todo es el exocervix, ¿sí? Esto es el exocervix. Tiene epitelio estratificado plano, húmedo, como el de la vagina, que es un epitelio de resistencia. Y el licóito es un epitelio para resistir la fricción y el choque en esta parte, ¿cierto? Y en ese sitio es importante porque el exocervix tiene el epitelio de la vagina, estratificado plano húmedo. Pero en el orificio, cuando entramos por el orificio cervical interno, el epitelio se vuelve cilíndrico simple. Entonces esto se llama la unión escamo-columnar. Sí, claro, porque es epitelio cilíndrico simple y luego de él aparecen las glándulas, ¿sí? Endocervicales o las glándulas uterinas, las llaman algunos, pero no llaman las glándulas cervicales porque son del cérvix que producen moco. Y ese moco ayuda a lubricar la parte profunda de la vagina, porque la parte de la entrada de la vagina es lubricada por las glándulas de Bartolini. Entonces, en este sitio se produce el cáncer de cuello uterino. Por eso es que cuando se va a sacar células, se sacan de este sitio, ¿no? Para la citología. La citología. Entonces se pone el espéculo y se mira acá. Entonces usted cuando hace la citología, usted lo que observa es lo que estábamos viendo, esto, en el fondo. Sí, como un cepillado. O sea, sí. Sí. Entonces usted qué hace acá, usted llega al orificio y acá saca. ¿Cómo es que se llama eso para sacar? Un hisopo, algo así. ¿Curetaje? Con un hisopo. Sí, entonces usted llega y ahí saca y pone sobre la lámina. Vuelve y mete y raspa acá y pone sobre la lámina. Si hay células cancerosas, la citóloga luego va a examinarlas y va a dar una clasificación. Uno como médico llega y ve esto ya inmediatamente es muy malo, ¿cierto? O ves, y eso hay unas tinciones que se hacen así cuando se está revisando el cuello con Lugol y todo para lograr ver estas excrescencias en cierto grado. Entonces yo creo que con esto, pues... Terminamos. Está el profe... mi querido profesor Jaimito, que quiere hablar con los estudiantes algo. Ok, Jaimito. Cecita, esto me puedes ayudar por favor con la pantalla, pero no importa. De todos modos, chicos, muy buenos días. Reciban ustedes un saludo muy especial. Combativo. Combativo, sí, César, combativo. Si quieres, deja de grabar, César. Hay una cosa